Hola, en el vídeo de esta semana voy a explicar cómo podemos desactivar el programa del ego. Habíamos visto en otras semanas lo que significaba el programa del ego, que es, digamos, un programa que nos ha servido para la supervivencia y nos ha servido para obtener aquello que queríamos cuando éramos pequeños. Y el problema de este programa del ego es que esas estrategias que utilizábamos cuando éramos pequeños, cuando somos adultos dejan de funcionar. Y entonces se produce una cierta crisis, pero nuestro programa del ego sigue activo. Entonces la idea es, el otro día me hacían una pregunta que es, ¿cómo podemos trascender el programa del ego? Y a mí me gusta más hablar de desactivar el programa del ego que trascender, porque la palabra trascender puede que tenga una connotación muy... como si estuviéramos haciendo algo muy importante, cuando en realidad lo que estamos haciendo es desactivar un programa, una manera de colocarnos en el mundo para entrar en otra mejor. Y esto es algo sencillo que podemos hacer. Una cosa importante a tener en cuenta, como habíamos hablado en otros vídeos, es que existe el mundo lineal, que es donde opera el programa del ego, que es donde opera el karma, que es donde opera, digamos, el pasado, presente y futuro, y hay un mundo no lineal al que le podemos llamar el eterno presente, y aquí habíamos visto que hay una inteligencia creativa amorosa que está siempre, digamos, esperando a que nos abramos a esta presencia y a tener efectos sobre nosotros, ¿vale? Entonces, el programa del ego, como vive del pasado, lo que ha hecho es generar una serie de mecanismos de reacción que se traducen en sentimientos, pensamientos y acciones en el mundo. Entonces, este mecanismo de reacción viene como consecuencia de una serie de ideas que se han instalado en el programa. Entonces, si a ti te dicen, eres una persona muy agradable, y además te lo has creído porque te lo han dicho de pequeño y te lo han dicho desde una figura de autoridad a la cual la simbolizabas como si fuera la figura del amor. Entonces, esta figura de amor te ha dicho una idea y tú te lo has creído, y entonces empieza a generar una serie de acciones en el mundo. ¿Vale? Entonces, cuando vivimos en el mundo lineal, la mayor parte del tiempo está el programa del ego actuando. Cuando subimos al mundo no lineal, cuando nos conectamos con esta presencia, con el eterno presente, el programa del ego se desactiva. Entonces, es tan sencillo para desactivarlo como estar presente en el momento actual. ¿Qué ocurre cuando estamos en el presente? En el presente no hay ni un solo problema. No hay nadie que tenga un problema en este momento actual, en el presente. Tiene el problema cuando la mente proyecta lo que puede ocurrir en el futuro o lo que te han hecho en el pasado. Lo que estás haciendo es revivir el drama del pasado para proyectarlo sobre el futuro. Esto es el programa del ego. En el eterno presente no ocurre así. Vale. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo está, para tener pistas, cuándo está actuando nuestro programa del ego? Pues, por ejemplo, cuando nos enfadamos. Entonces, si tú vas por la calle y te enfadas por algo, o estás en la cola del supermercado, te estás enfadando porque la cajera no va lo rápido que debería ir, o estás en el tráfico y te enfadas, ahí ya está tu programa del ego, que quiere que las cosas vayan rápidas como conforme él ha pensado que tienen que ser, este programa. Entonces, en ese momento, te elevas al eterno presente, al mundo no lineal, y observas la situación y ves cómo poco a poco va desapareciendo esa angustia que genera el programa del ego y empiezas a aceptar la realidad como que está bien en ese momento. Por ejemplo, cuando emites un juicio sobre alguien o una crítica, también está actuando el programa del ego. Porque ahí lo que ocurre es que estás comparando una situación o una expectativa que te has creado sobre alguien o sobre algo, que se ha creado tu mente, y la comparas con la realidad. Como es más fácil para la mente criticar a la otra persona o ver la imperfección que aceptar a la otra persona o a la situación como es y, digamos, modificar cómo la mente se enfrenta a eso. Entonces, la mente o el programa del ego prefiere siempre criticar conforme a un ideal que se ha creado, y así, de esta manera,
en cierto modo tiene razón o tiene una superioridad sobre la otra persona o sobre la situación. ¿Vale? Entonces, cuando empezamos a criticar o cuando hay un juicio, ahí sabemos que está el programa del ego actuando. Por ejemplo, cuando competimos con alguien, cuando nos colocamos en una posición de inferioridad, porque también el programa del ego a veces se coloca en posición de inferioridad, sobre todo si le han dicho que no era suficiente o le han dicho palabras negativas o calificativos negativos durante su crecimiento, pues también se coloca en posiciones de inferioridad, posiciones de victimismo. Entonces, la competencia puede ser bien porque te creas superior o bien porque te creas inferior. En el eterno presente, como es una inteligencia de la cual todos participamos, digamos que todos somos esa inteligencia, todos somos, en cierto modo, productos de esa inteligencia. También podemos llamar al eterno presente Dios, todos somos, podemos decirlo así, como hijos de Dios, o todos somos Dios. Ahí no hay competencia porque cada uno está expresándose en el mundo conforme a las maneras que le han enseñado, a la mejor manera que le han enseñado. Entonces, hemos diseñado este programa del ego conforme a la mejor manera que nuestra comunidad nos ha enseñado, sobre todo para sobrevivir en los peligros, pero ahora ya podemos desactivar esto e intentar traer el eterno presente aquí, donde podemos vivir en el mundo lineal sin necesidad de un programa reactivo del ego que nos haga reaccionar, que nos haga criticar, que nos haga enjuiciar, que nos haga enfadarnos en el día a día. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo y si tienes alguna pregunta, pues con mucho gusto déjala en el espacio en YouTube o en la página web. Gracias.